Continuamos con Curso Internacional de Actualización Teológica. Bueno, cristovidentes, continuamos con nuestro 29º Curso Internacional de Actualización Teológica. Pero ahora nos acompaña la señora María Elvira Martínez Acuña, PhD en Filosofía de la Universidad de Navarra. Y el tema que va a plantear ahora es claves para una antropología filosófica a la altura de los retos culturales del siglo XXI. Y la lectura de los números 115 y 121 de la encíclica Laudato Si'. Veamos. No, bueno, para mí es también todo un placer y un honor. Me sentí muy agradecida cuando fui invitada a participar en este curso de actualización teológica. Y bueno, he estado pensando y dándole muchas vueltas al tema durante los últimos días, aun cuando ciertamente he venido trabajando en esta línea de investigación que tiene que ver con el diálogo de la filosofía y las biociencias. Bueno, entonces sin más vamos a entrar en el tema. Como se pueden dar cuenta, la sesión de hoy se dedica a la filosofía. Entonces es una sesión que tiene un carácter eminentemente teórico. Las reflexiones que vamos a hacer aquí tienen que ver con esa lectura filosófica de la carta encíclica de Papa Francisco, Laudato Si'. Eso lo digo de entrada como para que sepamos que el énfasis va a ser un énfasis desde el punto de vista teórico, a pesar de que la carta no tiene propiamente ese estilo y ese énfasis, ¿no? La carta es una carta que apunta de manera muy particular a los estilos de vida propios y pertinentes para la cultura del siglo XXI. Pero eso no quita que ciertamente la carta tenga un trasfondo filosófico y que sea posible hacer una lectura filosófica de algunas de las cuestiones allí tratadas. Entonces, vamos a avanzar. Lo primero que yo he hecho es formular, por recomendación de los directores del curso, un par de preguntas que son como la guía, ¿no?, de esta sesión. Las preguntas, como pueden darse cuenta, son: la primera, ¿por qué el antropocentrismo moderno y el puro biocentrismo son alternativas insuficientes para los retos culturales del siglo XXI? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿qué claves conceptuales que emergen y que están presentes en la encíclica, bien sea explícita o bien sea implícitamente, deben tenerse en cuenta para este intento de nueva síntesis filosófica que puede iluminar los retos de la cultura actual? Esas son nuestras dos preguntas fundamentales. Vamos a seguir entonces el desarrollo del tema. ¿Cómo voy yo a desarrollar este tema? ¿Se está viendo bien la pantalla? ¿Sí? Bueno, entonces este tema consta de cinco puntos concretos. Uno primero, que tiene que ver con la estructura absolutamente general de la carta, como para hacer una contextualización. Una segunda, que tiene que ver con las perspectivas transversales de la carta, en las mismas palabras del Papa Francisco, de manera muy resumida. Una tercera, que tiene que ver con el contexto de la carta. Y entonces allí yo lo que quiero hacer es presentar solamente unas reflexiones respecto a las palabras con las cuales el Papa Francisco inicia la carta y unas reflexiones sobre algunas palabras con las cuales Papa Francisco cierra la carta.
de manera que hasta el momento ustedes pueden darse cuenta que hacemos una visión de contexto, ¿no? Transversalidad de la carta, principio y final de la carta. Y ya a partir de ese momento sí entramos en la consideración de los aspectos propios que son, como he dicho yo, el antropocentrismo y el biocentrismo como alternativas insuficientes y las claves conceptuales. Es decir, los numerales 1, 2 y 3, que aspiro a trabajarlos en los próximos 15 minutos, son de alguna manera introductorios y simplemente contextuales. O sea que por ahí, en estos 15 minutos no va a haber propiamente hablando consideraciones muy filosóficas. Todos sabemos, todos los que hemos leído la carta y la hemos estudiado, pues tenemos clarísimo cuál es esa estructura, solo la quiero recordar, ¿no? Entonces, también siguiendo un poco al mismísimo Papa Francisco, él dice, en primer lugar se consideran distintos aspectos de la crisis ecológica y algunas sugerencias que permitan conciliar los mejores frutos de la investigación científica con la ética y con la espiritualidad. Entonces, eso es lo que hace Papa Francisco en el capítulo primero de la carta. En el capítulo segundo de la carta se dedica a expresar las razones que se desprenden de la tradición religiosa judeo-cristiana para tener un compromiso con el ambiente, es decir, de alguna manera, cómo la tradición judeocristiana nos presenta las razones para que los seres humanos del siglo XXI estemos comprometidos con el ambiente. En tercer lugar, Papa Francisco dedica el capítulo 3 a lo que son las raíces de la crisis contemporánea, de la crisis de la cultura contemporánea. Y allí, pues, lo que hace es buscar fundamentalmente las causas profundas de esa crisis. En el cuarto capítulo, quinto y sexto capítulo, es decir, los 3 últimos capítulos de la carta, Papa Francisco se dedica a trabajar las propuestas de una ecología a escala humana. Entonces, le dedica propiamente el capítulo cuarto a lo que él llama una ecología integral, el capítulo quinto a las líneas de diálogo y acción que él plantea para que sea posible esa ecología integral, y el sexto capítulo que trabaja las líneas de maduración humana, es decir, cómo es posible que maduremos quienes estamos enfrentando la crisis de este siglo, la crisis cultural, y en ese sentido pues aborda de manera muy particular el tema de la educación y la relación de la educación con la espiritualidad ecológica, ¿no? Bueno, entonces esa es la estructura de la carta, esos son los temas fundamentales de la carta. ¿Cuáles son las perspectivas transversales de la carta? También siguiendo muy de cerca pues las palabras del Papa Francisco. Entonces él en la página 15 de la carta explícitamente alude a estas líneas transversales, es decir, aspectos que atraviesan la carta de principio a final. Y esas perspectivas son, primero, la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. Luego, la convicción de que en el mundo todo está interconectado. Después, la crítica al nuevo paradigma, es decir, al paradigma tecnológico y tecnocrático, ¿no? Ahí ustedes advierten la diferencia, ¿no?, de matices entre
lo tecnológico y lo tecnocrático. El gobierno de la técnica sería la tecnocracia y la lógica de la técnica, pues es la racionalidad técnica, es la tecnología. Luego, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso. También el valor propio de cada criatura humana, ¿no? Y entonces ahí es de cada criatura humana. Perdón, no, en este caso no es solo la humana, es el valor de cada criatura, tanto la humana como las demás especies vivas e incluso las demás obras de la creación, así sean las físicas, las químicas, el mundo de lo inerte. Después, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida, ¿no? Esto es lo que juzga Papa Francisco, que son líneas transversales que acompañan todo el desarrollo de la Carta, ¿no? Bien, después de esto, entonces sí, entramos en lo que yo he llamado algunas reflexiones sobre las palabras iniciales y las palabras finales de la Carta. Y aquí ya hay una cierta interpretación personal, ¿no? Es decir, sigo las palabras, pero también las interpreto. Entonces, cito las tres consideraciones iniciales que llevo al análisis, ¿no? Y estas tres consideraciones iniciales, pues son, va fundamentalmente entre comillas, lo que son propiamente palabras textuales, ¿no? Alabado seas, mi Señor. Así comienza la carta, todos lo sabemos. Y bueno, es la alusión al canto de San Francisco de Asís, que nos recuerda que nuestra casa común es como una madre que nos acoge entre sus brazos y nos sustenta, gobierna y produce frutos. Eso está en el número 1, en la página 3. La siguiente consideración muy inicial es: la tierra clama por el daño que le causamos, dado nuestro uso irresponsable y nuestro abuso de los bienes. Dada la violencia que hoy hay en el corazón humano, herido por el pecado y que alcanza también al suelo, al agua, el aire y los vivientes. Y la última, primera consideración de la carta: olvidamos que nosotros mismos somos tierra y que los elementos del planeta vivifican nuestro cuerpo y nos restaura. Entonces he tomado estas consideraciones iniciales, muy iniciales de la carta, y hago un breve análisis de esas consideraciones. Aquí, ¿qué tanto se ve esto? Solo regular, ¿no? ¿Cómo hago para ampliar la letra? No lo sé. Entonces, bueno, en primer lugar, se hace una invitación a la alabanza, ¿no? Eso lo pongo ahí en negrilla: alabanza al Dios Señor. Y entonces yo lo que quiero enfatizar es lo que quiere decir esa invitación a la alabanza como primeras palabras de la carta. Y insisto, enfatizo que es una invitación al reconocimiento de la relación creador-criatura, pero un reconocimiento que no solo es teórico, sino que también es afectivo, ¿no? Entonces, reconocer la grandeza del Creador en el acto de la alabanza no es solamente algo teórico, algo puramente intelectual, sino que implica también el compromiso del corazón y de la afectividad humana, ¿no? Cuando reconoce y alaba. El segundo aspecto es la defensa del sentido que tiene la tierra de casa común.
Y entonces allí pues yo quiero considerar y enfatizar cómo el Papa Francisco alude a la casa, ¿no? A la casa, la tierra como casa. Y bueno, insisto y enfatizo el sentido que tiene toda casa, una casa, el sentido protector de la casa, ¿no? El sentido de cómo la casa resguarda y cómo la casa protege. Y también el sentido de que no es la casa es el espacio de lo común, ¿no? La casa normalmente es el espacio donde se comunica lo más íntimo, lo más propio, lo más importante. Bueno, en tercer lugar, el énfasis en la acción del cuidado que realiza la tierra, ¿no? Y en este sentido me parece muy importante cómo Papa Francisco ha hecho un énfasis tan importante en la noción de cuidado, ¿no? Pero normalmente uno atribuye el cuidado pues a cómo los seres humanos cuidamos, pero aquí Papa Francisco también hace alusión a cómo la tierra nos cuida, ¿no? Cuida a los vivientes en general, cuida a cuanto la habita y cuida también al ser humano, a la persona humana, a la vida humana. Bueno, esto me parece que es especialmente significativo y que vale la pena profundizar en la noción de cuidado, ¿no? Porque el cuidado también implica el compromiso del corazón y no solamente las actitudes puramente teóricas, ¿no? Cuando algo es cuidado, hay una dimensión de la sensibilidad que queda comprometida en el cuidado, ¿no? Es como si de alguna manera algo de la tierra misma estuviera comprometido con la vida de quienes la habitan, ¿no? Bueno, luego la carta apunta al corazón humano como fuente de la violencia, no solo es decir, el Papa Francisco hace un énfasis, ¿no?, en la importancia del corazón humano y de cómo el corazón cuando está herido, que es lo que nos pasa porque estamos heridos por el pecado, es capaz de violencia, ¿no? Y cómo ese corazón herido, capaz de violencia, pues es de alguna manera el que tiene que reorientarse, restaurarse para poder atender la demanda de la tierra y de cuanto la habita, ¿no? Y la correspondencia que tiene que tener el ser humano también en términos de cuidado. Por último, el llamado a la memoria, ¿no? Porque me parece que hay una relación que el Papa Francisco apunta a una relación entre memoria y corporeidad viva, ¿no? Da a entender cómo se ha podido olvidar que los cuerpos de los vivientes se vivifican y se restauran hasta con los elementos mismos de la tierra, ¿no? Es decir, hay una especie de olvido de esta generación y de esta cultura contemporánea, una especie de no tener en cuenta algo fundamental, como es el aporte que tienen hasta los elementos mismos de la tierra en relación con la vida. Bueno, las palabras finales son... yo insistía también en que estas palabras iniciales de la carta son palabras pertinentes para todo creyente, ¿no? Son palabras, todo creyente puede alabar, todo creyente puede entender la tierra como casa común, todo creyente puede entender que el corazón está herido y que la violencia es una consecuencia de esa herida. Bueno, pero en cambio las palabras finales de la carta sí me parece que son palabras dirigidas principalmente al cristiano, ¿no? Y entonces allí habla del final de los tiempos, en donde nos encontraremos en primer lugar con la infinita belleza de Dios
Y entonces podremos leer el misterio del universo que participará con nosotros de la plenitud sin fin. Yo subrayo estas dos matices, ¿no? Cómo Papa Francisco cierra aludiendo a la infinita belleza de Dios, y entonces yo leo, yo interpreto que hasta el último momento Papa Francisco está pensando en la dimensión estética y en la posibilidad de la contemplación estética del ser humano, ¿no? Que es capaz no solo de reconocer la grandeza, el poder, la sabiduría de Dios y del mundo, sino que también es capaz y debe apuntar a descubrir la infinita belleza de Dios. Y luego el segundo aspecto, que es estamos viajando hacia la casa común del cielo, con lo cual no solo la tierra es casa común, ¿no? Sino que también el cielo es casa común. Mientras tanto nos unimos para hacernos cargo de esta casa que nos confió, ¿no? Es decir, está en un sentido la esperanza en la vida futura, vida, que también es vida, ¿no? Que no es simplemente quién sabe qué cosa, es vida futura. Y segundo, es vida en esa casa común, que es el cielo. Pero mientras tanto nos hacemos cargo de esta casa, de la casa que nos confió Dios. Por último, en el corazón de este mundo, dice y cierra con esto Papa Francisco la encíclica, en el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida, ¿no? Porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra. Entonces ahí está el misterioso sentido y la misteriosa realidad de cómo pues Dios ha asumido la dimensión material, la corporeidad, la vida humana, y de alguna manera esa asimilación en Cristo pues permanece, ¿no? Y permanece definitivamente. Bueno, entonces después ya cerré, no sé si fueron los 15 minutos, pero creo que sí. El análisis ya se entiende porque ya lo he hecho de manera breve y pasamos sin más al siguiente aspecto, que es el de, hasta aquí queda visualizada, ¿no? El estilo propio de la encíclica de Papa Francisco, las insistencias fundamentales, las preocupaciones fundamentales y sobre todo, no sé cómo decirlo, el sello, ¿no? El sello que Papa Francisco plantea en su carta para comprender nuestra cultura y para reflexionar sobre ella. Ahora entonces sí, entramos en lo que es propiamente la dimensión más filosófica de esta charla, para lo cual voy a dedicarle 15 minutos al primer punto y 15 minutos, si lo logro, al segundo punto. Está claro que es importante, ¿no? Es urgente. Las dos cosas, importante y urgente, rescatar y resaltar el valor humano de la técnica y el sentido humano de las realidades temporales, ¿no? Y eso es tan importante como rescatar el valor propio de la vida, ¿no? Esto es claro, esto es planteado a lo largo de toda la carta. No obstante ser esto importante y urgente, ni el antropocentrismo de la modernidad, ni un mero biocentrismo son suficientes para responder a los retos de la cultura actual, ¿no? Ese es el meollo del asunto, ¿no? ¿Por qué?
Entonces yo lo que voy a hacer a continuación es analizar un poquito, dar unas líneas, simplemente porque pues esto implicaría un desarrollo muchísimo más extenso, pero yo sé que todos ustedes evidentemente han abordado la filosofía y están conectados con los conceptos filosóficos fundamentales, con lo cual yo puedo ir un poquitico más rápido y que se entienda lo que voy a presentar a continuación, ¿no? Entonces, ciertamente Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo. Esto es cita de la Gaudium, del Evangelium Gaudium, que está en la carta Laudato Si. Aunque Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno, esto no significa que tengamos que desconocer el carácter personal de la vida de cada ser humano y su eminencia, ni que tengamos que desconocer la absoluta trascendencia de la vida de Dios respecto de sus obras. Pero tampoco esto significa una igualdad entre todos los seres vivos, ¿no? Entonces, queda claro el asunto, ¿verdad? Ciertamente Dios nos ha unido a los hombres tan estrechamente con el mundo que cualquier problema de la tierra termina siendo una enfermedad para el ser humano, ¿no? Eso es así, ¿no? Eso está presente. Ahora, a pesar de esa unidad entre la vida humana, la vida de las demás especies, la vida del planeta y la Tierra, a pesar de esa unidad que Dios ha puesto por su obra pues creadora, ni se diluye el carácter personal de cada ser humano, ni todos los seres vivientes somos iguales, ¿no? Ni se homogeneiza la realidad de los vivientes. Eso es lo que explica por qué el antropocentrismo moderno no es suficiente y por qué el biocentrismo tampoco. Pero además de eso voy a mostrar en qué sentido el antropocentrismo moderno ha diluido la comprensión de la vida humana, ¿no? Óiganme bien, fíjense bien, antropocentrismo que ha diluido la comprensión de la vida humana. Parece paradójico, ¿verdad? ¿Cómo así que estar centrados en el antropos, en el hombre, termina diluyendo la comprensión de la vida humana? ¿Cómo así? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y de la misma manera, ¿en qué sentido y por qué un biocentrismo, es decir, una reflexión atenta, centrada en la vida, no obstante ser eso, reflexión sobre la vida, no es suficiente y afecta la comprensión de la vida humana? Esas son las cuestiones, ¿no?, que quedan como preguntas, Entonces, bueno, voy a pasar esto y voy a recordarles, ¿no? A recordarles. Yo he querido considerar, déjenme decirles, uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7 hitos de la filosofía antropocéntrica de la modernidad que han afectado la comprensión de la vida humana.
simplemente 7 momentos fundamentales que han afectado radicalmente la comprensión de la vida y de la vida humana. Entonces, esos 7 hitos comienzan en 1285, es decir, a finales del siglo XIII con Guillermo de Ockham. Y en síntesis, muy en síntesis, pues hay dos aspectos a mi modo de ver muy importantes. Uno, pues el nominalismo, o sea, el nominalismo nociológico, ¿no? Es decir, haber llegado a negar que la inteligencia humana puede leer una dimensión profunda que está teleológica y esencial, que está inscrita en la realidad humana, ¿no? Entonces, eso trae como consecuencia un individualismo materialista y trae como consecuencia el voluntarismo. El individuo materialista impide una comprensión de la vida humana suficiente y el voluntarismo, pues también, porque en el fondo la vida queda reducida a fuerzas voluntarias, a fuerzas de la voluntad. En el fondo terminan coincidiendo Nietzsche en pleno siglo XIX con Ockham, ¿no? en el siglo XIII, en relación con la radical defensa del papel de una voluntad desvinculada de una razón capaz de leer la dimensión esencial y formal de la realidad. Bueno, luego el siguiente momento es de René Descartes y sabemos que fundamentalmente es el dualismo en Descartes lo que impide una verdadera comprensión de la vida humana. Entonces, allí, ¿qué nos sucede? Que se escinde la mente, el pensamiento del cuerpo. Son dos cosas que se conectan, pero que son completamente distintas entre sí. El cuerpo como una máquina, como una mera máquina, como una pura máquina, el cuerpo de los vivientes y el cuerpo humano. Y el pensamiento, aparte, capaz de pensar la realidad, more geométrico. Y esto es fundamental, ¿no? Se empieza a insertar el pensamiento matemático, algo que Papa Francisco denuncia, en la comprensión de la realidad, como si se fuera lo único que hace posible la comprensión de la realidad, el pensamiento matemático. Bueno, de manera que todo lo que se ve según la lógica de la geometría. No voy a continuar con qué significa esa lógica, pero ya se ve que hay un inicio de lo que el Papa Francisco denuncia como un objetualismo de carácter logicista que está detrás de la tecnología y tecnocracia, ¿no? Y que impide la verdadera comprensión de la vida. Después tenemos evidentemente el empirismo, que hace énfasis en dos cosas: la exclusiva posibilidad de conocer desde el punto de vista de la sensibilidad, el materialismo de la realidad y el utilitarismo práctico. Entonces, ¿qué está sucediendo allí? La vida queda reducida a lo útil, al mundo de lo útil cognoscible por la sensibilidad y nada más. Vale, seguimos con Kant, que es el otro gran exponente del antropocentrismo moderno,
y entonces descubrimos en Kant pues varios aspectos que afectan una verdadera comprensión de la vida, ¿no? En primer lugar, si Descartes enfatizaba el pensamiento del geométrico, more geométrico del mundo, Kant enfatiza el pensamiento físico del mundo, físico-matemático del mundo. Entonces seguimos en esa ruta de radicalización del pensamiento científico matemático para comprender el mundo. El mundo material, el mundo que está ante mí y el mundo que de suyo no tiene nada que decirnos, porque es solo cuantitativamente comprensible. En este sentido, la vida queda reducida a la lógica de la física. Y por eso Kant termina proponiendo que a la hora de pensar la vida se debe pensar pues básicamente como una hipótesis, a modo de hipótesis sistémica, ¿no? Es decir, la comprensión de la vida como una hipótesis respecto de los sistemas, nada más. Hasta ahí llega la posibilidad de comprensión de la vida en términos kantianos. Vale, luego seguimos ya en lo que yo he llamado la radicalización de la vida que va hacia la conciencia, ¿no? Y entonces tenemos a Hegel, y en Hegel aparece una cosa muy curiosa, ¿no? La vida básicamente es una dinámica de la conciencia y de la autoconciencia del infinito. Pero la vida humana, la vida del planeta, la naturaleza y la historia son solo manifestaciones de esa dinámica de la conciencia. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con la materia? ¿Qué pasa con las realidades físicas en sí mismas consideradas? Son solo fenómeno, manifestación, apariencia de la conciencia. Por lo tanto, allí se favorece de alguna manera un cierto desprecio y un cierto descuido frente al sentido profundo de la materia y del cuerpo y de la vida orgánica y de la vida libre de los seres humanos. Bueno, y por contraposición a Hegel tenemos a Marx, y entonces si en Hegel está la radicalización de la conciencia, en Marx está la radicalización de la materia como la contrapartida y la radicalización de la comprensión económica de la vida humana. Y por último, el gran último hito de esta historia de antropocentrismos que han afectado la comprensión de la vida humana, tenemos a Nietzsche, quien muere en 1900, ¿no? Y quien abre, con la muerte de Nietzsche se abre de alguna manera la postmodernidad, ¿no? Y la cultura en la que estamos nosotros situados. Y entonces ya sabemos cómo, pues, Nietzsche radicaliza la comprensión biológica e instintiva del ser humano con la supresión, o sea, la anulación de cualquier dimensión trascendente de la vida, tanto de la vida humana como de cualquier otra vida, ¿no? Se anula, ya todos lo sabemos, el grito de la muerte de Dios, y en su contraposición se promueve la instauración del superhombre, ¿no? Que es ya la radicalización plena de la voluntad de poder, al margen de cualquier comprensión de la realidad en términos de una realidad creada, inteligible, buena por sí misma, subordinada y dependiente de Dios, ¿no? Entonces se acabó, 15 minutos, ya voy. ¿10? Bueno,
Estos son entonces los componentes, lo que yo he llamado los conceptos que están implícitos en el antropocentrismo, que ha favorecido la dinámica tecno de la cultura contemporánea y que ha olvidado y ha difuminado el sentido propio de la vida y de la vida humana. ¿Por qué el biocentrismo es insuficiente? Entonces, básicamente hablar de biocentrismo significa homogeneizar las diferencias, las distintas formas de vida, de manera que al final todo es lo mismo, ¿no? Eso es en el fondo lo que significa un biocentrismo, es anular las diferencias y evidentemente es entonces apoyarnos en una comprensión fisicalista, reduccionista de la vida, ¿no? Porque en el fondo toda vida termina siendo como un ejemplar físico, individuado y solamente material, igual a cualquier otro, ¿no? O sea, es como seguir el paradigma del individualismo materialista para comprender la vida. Ese reduccionismo está acompañado de lo que se llama el reduccionismo metodológico de signo positivista. La vida solo puede ser conocida como un hecho observable y experimentable en términos pues físicos. Por supuesto, esa comprensión de la vida es absolutamente insuficiente para responder a los retos de la cultura actual. Y entonces, simplemente ahora rescato lo que serían lo que hemos llamado claves conceptuales que se deberían tener en cuenta para una nueva síntesis filosófica que ilumine los retos de la cultura actual. Entonces, en síntesis, lo que yo quiero decir aquí es que tendríamos, desde el punto de vista filosófico, que, en primer lugar, repensar el sentido de los alcances metafísicos de la inteligencia humana. O sea, mientras la inteligencia no pueda conocer nada o solo lo sensible y solo lo material, pues no hay nada que hacer. Estamos en la reducción de la vida y estamos en la tecnología tecnocrática. Entonces hay que pensar filosóficamente como, y yo pongo ahí meta-física, porque a lo que quiero aludir es a que hay que rescatar y hay que ver cómo se justifica filosóficamente la posibilidad de pensar lo que está detrás o más allá de la física, de la pura materia. En segundo lugar, es importante recuperar la perspectiva metafísica de la vida humana. Y en ese sentido, a mi juicio, es importante e iluminador, aunque no suficiente, algunas de los aportes de la tradición griega y fundamentalmente de Aristóteles. En tercer lugar, es fundamental, en ese rescate de la tradición, no solo es importante la tradición griega, sino también la tradición romana, ¿no? Hay que rescatar aspectos que están allí y que pueden ayudar a entender mejor la metafísica de la vida. En tercer lugar, es muy importante el diálogo entre los saberes, y entonces allí yo apunto, pues es algo que todos sabemos, pero que
no estamos realizando suficientemente y que es muy importante llevar a cabo, ¿no? En primer lugar, la apertura mutua entre la filosofía y las ciencias de la vida. En segundo lugar, la profundización filosófica en la dimensión social de la vida humana y en el diálogo entre filosofía y ciencias sociales. En tercer lugar, la profundización teológica en el significado trascendente de la vida y la apertura de la teología a la filosofía y a las ciencias. Y por último, algo que me parece súper importante y que, bueno, hay que repensar también, y es la perspectiva estética de la vida y de la vida humana. O sea, para cerrar, ¿no? Me parece que la estética es una forma muy alta de la técnica. O sea, la estética eleva la técnica, pero no la suprime, porque el arte es una técnica, pero es una técnica muy especial, ¿no? Entonces, repensar la estética y ver cuánto aporta la estética a la comprensión de la vida y cuán estética es la vida, me parece que es importante y que es algo que está latente en la invitación del Papa Francisco. Evidentemente la relación de la estética con la sensibilidad, cómo lo bello modula y modela la sensibilidad, la relación entre estética y ética, y por último el cuidado, que me parece que eso también es central, ¿no? ¿En qué sentido el cuidado, la invitación al cuidado, el reconocimiento del cuidado y el cuidar, pues son de alguna manera también vida estética, ¿no? Y arte. O sea, me parece que si la sociedad actual logra hacer y llevar a cabo estos retos, podría responder a la crisis a la crisis tecnológica, tecnocrática que estamos viviendo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la intervención de la señora María Elvira Martínez y recibamos ahora al señor Cristian Felipe Rojas González, politólogo de la Universidad del Rosario. Su ponencia es Laudato Si en el debate global sobre cambio climático. ¿Un manifiesto ambientalista? Veamos. La pregunta con la que partimos es esta, como ya lo había anunciado el padre Oscar Mauricio, si Laudato Si puede entenderse como un manifiesto ambientalista, porque sale la encíclica en medio del debate global sobre el calentamiento, sobre el cambio climático, y que además ha llenado las agendas de todas las organizaciones internacionales, de distintos gobiernos. El tema ambiental pues lleva décadas siendo especialmente importante en las sociedades occidentales por lo menos, y en este momento en concreto pues el tema del cambio climático es el que ha sido más difundido, que como ustedes recordarán también por este documental de Al Gore, candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, que después de perder las elecciones se dedicó al tema ambiental y sacó el documental de una verdad inconveniente, en el que, digamos, tuvo tal difusión que se convirtió en el principal tema de la agenda ambiental en el mundo. Entonces, el movimiento ambientalista, pues obviamente recibió Laudato Si con gran expectativa. Voy a poner un video de 2 minutos precisamente del director de Greenpeace Italia hablando sobre la manera como estaban viendo Laudato Si.
La encíclica del Papa sobre ecología está generando opiniones encontradas. Algunos la aplauden, otros la miran con reticencia. Hablará sobre el cuidado de la creación, una reflexión que está al alcance de cualquier persona. Para muchos, el Papa no debe intervenir en temas científicos. Para otros, la cuestión del cambio climático va más allá de la ciencia. A estas alturas es un problema moral. El debate científico ya está cerrado. El problema es decirle hoy al mundo qué hay que hacer. Y la palabra del Papa es importante porque ayudará a posicionarse. Lo deben hacer tanto las religiones, que ya están en el debate, como las instituciones políticas, que deben explicar qué piensan hacer. Giuseppe Onufrio es el responsable de Greenpeace en Italia. Dice que el Papa tiene que hablar del cambio climático porque está afectando a los pueblos más vulnerables. Por ejemplo, las inundaciones y los huracanes provocan la pérdida de cosechas y, por tanto, el hambre y la emigración masiva. Fenómenos destructivos como los huracanes, las tormentas o los temporales están aumentando y alterando el ciclo del agua. En algunas zonas del planeta produce olas de calor que provocan muchos daños, como hemos visto en California. Asegura que hay suficientes fondos para combatir el cambio climático. Sin embargo, el reto son los intereses políticos y económicos de las grandes compañías. Estamos viendo ya el cambio climático. Son cambios que afectan a las personas más vulnerables. El Papa recuerda que Dios perdona siempre, que las personas perdonan a veces, pero asegura que la naturaleza no lo hace nunca. Bueno, como toda encíclica social, pues siempre va a haber debate alrededor de lo que plantea el Papa, debate político, debate social. En este caso también lo ha habido. Mientras podemos ver que el director de Greenpeace Italia pues la recibe con gran entusiasmo la encíclica, hay otros grupos que obviamente han generado resistencia frente a la propuesta del Papa, especialmente en Estados Unidos, incluso organizaciones de identidad católica como el Acton Institute, que tuvo una posición crítica dirigida por un sacerdote, el padre Robert Sirico, y sin embargo pues tuvo una posición algo crítica porque hasta dónde el Papa está proponiendo que haya, esto es un discurso político, y hasta dónde propone, por ejemplo, la intervención del Estado en la economía, porque como sabemos, pues obviamente esto también es una lucha en términos económicos de la libertad de las empresas de producir según sus propios procesos o regulados para que se respondan a criterios ambientales, lo cual supone mayores costos para las empresas. Entonces ahí hay un debate, precisamente el debate que hemos tenido desde hace muchísimo tiempo sobre la intervención del Estado en la economía y en la actividad privada. Ya vamos a ver qué tanto dice el Papa sobre esto. Pero entonces el movimiento ambiental lo recibe con gran entusiasmo. El movimiento ambiental surge, ambientalista o ecologista, empezó desde el siglo XIX a verse ya organizaciones de este tipo, pero tiene especial fuerza en los años 60, 70, ya 80, mucho más. ¿Sí? Y pues ya en nuestros días, yo creo que todos sabemos qué es el movimiento ambientalista o ecologista, lo hemos visto porque tiene presencia en todas partes, en muchos debates en todos los países, por lo menos del hemisferio occidental. Entonces, un hito, un momento que podríamos ver como importante para el surgimiento de este movimiento es en 1969, que precisamente coincide con otros fenómenos, son años convulsionados, 69, 68, Revolución Sexual, Mayo Francés, incluso Primavera de Praga, todos estos, digamos, esta agitación global que había alrededor de muchos temas, pues también está presente el tema ambiental. Es año también de la Humane Vitae, etc. Y el caso que les comento es el derrame de petróleo en la costa de California, en Estados Unidos, que generó muchas protestas, muchas aglomeraciones, gente que empezó a organizarse para exigir que hubieran distintos protocolos para el transporte del crudo, para que se tomaran medidas para resarcir el daño ambiental que se había causado. Entonces es un momento en el que también hay muchos cambios en el mundo, cambios técnicos y demás, por los cuales hay nuevas preocupaciones. Antes en el mundo no había
esta cantidad de buques cisterna transportando crudo de un lugar a otro, con lo cual estas cosas no ocurrían, ¿no? Entonces empieza a despertar, y además la difusión de los medios de comunicación empieza a despertar este interés y empiezan a organizarse los primeros grupos. Y también pues algunos textos que salen en la época, también respondiendo a cosas que estaban ocurriendo novedosas, digamos, que antes la humanidad no conocía, como el caso de La primavera silenciosa de Rachel Carson, que es como el texto que muchos ambientalistas ven como fundacional del movimiento ecologista, en el que ella es también un trabajo científico en el que quiere mostrar que los pesticidas pues son contaminantes. Lo que utiliza la industria de la agricultura en Estados Unidos es altamente contaminante y puede dañar el medio ambiente, cosa que nunca se había discutido. Entonces también a partir de ahí se genera un movimiento que empieza a exigirle a la Secretaría de Estados Unidos encargada del tema de agricultura que tome medidas, que regule los pesticidas, y allí empiezan a organizarse grupos que incluso conocemos ahora, como Greenpeace, que es probablemente el más famoso, pero hay muchos más, ¿no? Es así como empieza a surgir este movimiento, pero es un movimiento que todavía pensaba, digámoslo, al hombre como que la humanidad tenía un lugar central en la creación. Aunque no eran movimientos pues cristianos, lo estoy diciendo en estos términos, pero eran movimientos incluso no religiosos, pero todavía veían que el planeta Tierra era la casa de la humanidad y que precisamente el cuidado del medio ambiente era en beneficio del hombre, ¿sí? Esa era todavía la perspectiva que se tenía y es la forma como lo maneja también esta señora Carson en su libro, y es lo que vemos en el discurso del director de Greenpeace Italia, que también tiene esa perspectiva y dice: el Papa Francisco debe preocuparse por esto porque esto ha afectado a muchos pueblos muy pobres, sigue teniendo como al hombre en el centro del discurso. Pero después se desarrollan otras teorías ambientalistas distintas, ¿sí? Por eso pongo esta, no sé si se alcanza a ver, tal vez alcance a acercarlo un poco más, pero esta es una imagen de seres vivos, pues animales e incluso plantas, hongos, con el hombre es piramidal y el hombre está en la cúspide, y el otro es circular y el hombre está en cualquier lugar, el hombre y la mujer, ¿no? Entonces muestran que esta es la imagen equivocada y que esta es la imagen correcta, y entonces es la propuesta de lo que se llama el Deep Ecology o la ecología profunda, que ya no ve al hombre como prioridad, la humanidad como prioridad, sino cree que es una especie más en medio de muchas otras especies. Y que incluso si es así, es una especie que está alterando el equilibrio ecológico, con lo cual puede considerarse incluso una plaga, y pues como toda plaga, pues debería controlarse o desaparecer. Entonces es una visión bastante deshumanizada de la ecología, pero que ha tomado mucha fuerza. Ya les comento también que en los últimos años, muy recientemente, creo que ha tomado más fuerza y creo que es algo con lo que habrá que lidiar durante mucho tiempo. Ahí está un autor de Deep Ecology, que es Pentti Linkola, es finlandés, y él precisamente propone no el fin de la humanidad como algunos otros autores más radicales, digamos es más moderado dentro de su movimiento y tiene más difusión, pero está dentro de una propuesta que algunos han llamado ecofascismo, porque cree que debe haber sociedades gobernadas por pocos intelectuales ambientalistas que controlen la vida de las personas a tal punto que las lleve a vivir por lo menos en el uso de recursos que se tenía en la Edad Media, para que digamos, la vida sea sostenible en el planeta, porque cree que de lo contrario los recursos no son suficientes. Entonces, también que controle la tecnología y los desarrollos tecnológicos, porque él ve una amenaza en el desarrollo de la tecnología. Entonces, que ese gobierno, digamos, ecofascista, también controle la industria, la academia, bueno, en general, como cualquier totalitarismo, la vida entera, para mantener el equilibrio ambiental. Eso es lo que propone un autor como este de Deep Ecology. Entonces parece que es una locura, pero en realidad este discurso toma fuerza y lo puede ver uno incluso en nuevas generaciones, y no solamente con el tema ambiental en general, sino especialmente el movimiento animalista,
que es pues, un debate que también está alrededor del Laudato Si, porque está presente el llamado del Papa pues, al no maltrato animal, que ya estaba presente desde Santo Tomás de Aquino, digamos, no tiene ningún problema, pero el nuevo animalismo ya es bastante más radical. Entonces, por ejemplo, denuncia lo que han llamado el especismo o especieísmo. En estos momentos se utilizan como las dos palabras porque es un movimiento incipiente pero que va tomando fuerza, y lo que dicen es que el especismo es como el racismo o el sexismo, que alguien proclama su superioridad por algún rasgo arbitrario. ¿Sí? Entonces, si el racismo precisamente considera que hay una raza superior solamente por esa condición de raza o fenotipo, pues lo mismo puede ocurrir con las especies. Entonces ellos dicen la humanidad se ha considerado superior por el simple hecho de tener uso del lenguaje. Y el uso del lenguaje es una categoría, un criterio arbitrario para considerarse por encima de otras especies. Esto parece de otras latitudes, pero yo he escuchado este discurso en un foro en el Congreso de la República, donde los animalistas se presentan y denuncian el especieísmo, que nuestras instituciones son especistas, que nuestras leyes son especistas y que eso se tiene que acabar. Entonces, por el momento, pues no existen ese tipo de leyes de ese ambiente, de ese corte animalista. Se aprobó recientemente la ley de maltrato animal, que no reconoce derechos para los animales, no reconoce igualdad para los animales, pero sí hay quienes tienen ese discurso incluso acá. En España, durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, se presentó el proyecto Gran Simio, que era iba en esta línea. El proyecto Gran Simio lo que decía es que hay primates superiores que tienen unas condiciones que los deberían ser dignos de derechos, o sujetos de derecho, porque tienen cierta comprensión de su existencia, etc. Eso está basado en un autor y en un texto que dio también impulso al movimiento animalista, que es Peter Singer, con Liberación Animal. Peter Singer, pues, por ejemplo, considera que quitarle la vida a un niño recién nacido puede ser aceptable o más aceptable que quitarle la vida a un primate de estos superiores porque tienen más conciencia de su existencia, etc. Entonces ese proyecto Gran Simio no pasó, fue presentado incluso por el partido del presidente Zapatero, por el PSOE, y fracasó, pero es un primer llamado de atención y una primera señal de que este tipo de ambientalismo y de animalismo va tomando fuerza. Yo creo que ya 3 años deben estar en 6º semestre unos alumnos de Derecho y Ciencias Políticas a los que recibí una inducción de una clase de Antropología Filosófica. Era como la clase 0, digamos, entonces estaban todos allí para una charla. Y yo hice una encuesta con varias preguntas y una de las preguntas era si era lo mismo quitarle la vida a un perro que a un ser humano, o era peor al ser humano o era peor al perro, porque había que preguntarlo, era posible que alguien respondiera en ese sentido, y efectivamente hubo por lo menos 3 que dijeron que era peor quitarle la vida al perro, y los que consideraban que era lo mismo empataban con los que consideraban que era peor un ser humano. O sea, los que consideraban que era peor quitarle la vida a un ser humano no eran mayoría. Y bueno, yo no seguía haciendo la encuesta, pero me gustaría hacerla semestre a semestre porque sospecho que los resultados van a ser cada vez peores. Y quienes decían que era peor quitarle la vida al perro, uno diría, bueno, ¿en qué están pensando? Pero tienen un discurso para eso. Hace poco escuchaba a una niña diciendo que tener obras, digamos, de misericordia con perros callejeros es mucho más loable que hacerlo con seres humanos que son capaces de buscar soluciones por sus propios medios, tienen más recursos o más habilidades y herramientas para poder salir de su situación de indigencia. Entonces un perro no puede hacerlo, con lo cual es mucho más noble hacerlo con los perros. Entonces ese tipo de discursos van tomando mucha fuerza y hacen parte pues de esta visión deformada de la ecología y de la comprensión del no maltrato animal, etc. Entonces, pues dentro de esas visiones, claramente la encíclica, lo entendemos perfectamente, la encíclica Laudato Si, pues está mucho más próxima a una conciencia ambiental que ha habido, considerando que este es el lugar que habita la humanidad y que es precisamente para el bien de futuras generaciones que también debemos cuidar la creación. Por eso el Papa habla de esa casa común, ¿no? La casa común de la humanidad, es la casa
de los hijos de Dios, no es simplemente el lugar donde habita el ser humano como una especie más. Y por eso puse esta cita que hace el Papa de Bartolomé I, el patriarca de Constantinopla, que dice: un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Es decir, precisamente el cuidado de la naturaleza debe ser pensando en la humanidad, pensando además en Dios y no considerando pues, un elemento más de la creación o del planeta Tierra. El Papa hace un reconocimiento al movimiento ambientalista en la encíclica y de manera explícita, como se ve ahí. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Pues como les decía, pues claro, hay movimientos que son mucho más compatibles con el discurso, con el contenido de Laudato Si, que son los más tradicionales, por ejemplo, Greenpeace. Incluso movimientos animalistas que se han radicalizado, pero que surgieron con un discurso mucho más sensato, como PETA, que es la organización más grande contra el maltrato animal. PETA significa Personas por un Trato Ético con los Animales. Entonces, precisamente era como el deber ético que tienen los seres humanos de tratar a los animales de no maltratarlos o no torturar, etc. Precisamente viendo el compromiso ético de los seres humanos y no a los animales como iguales, pero eso se ha ido radicalizando. Entonces, por ejemplo, Greenpeace presentó una demanda en Europa contra el registro de patentes en resultado de investigación con células madre humanas. Y el Tribunal de Justicia Europeo de Justicia prohibió las patentes, el registro de patentes, resultado de esas investigaciones que utilizaban células madre embrionarias de seres humanos. Con lo cual, pues, no se sorprende de que haya sido un movimiento ecologista, pero precisamente tiene una perspectiva distinta a los nuevos movimientos. Si el Papa toma partido por estos movimientos o está respaldando su agenda, es algo que claramente no aparece de manera explícita en la encíclica Laudato Si. No es un manifiesto político, no es un programa de gobierno, ni es una agenda ambientalista que quiera desarrollar unos contenidos concretos. Es un llamado, es una incluso declaración de principios, si quieren, de compromiso moral, pero no es propiamente una declaración política. Después de los movimientos ecologistas se desarrollaron también los partidos verdes, ¿sí? Que empezaron a impulsarse a la par que surgían estos movimientos, pero que solo hasta los años 80 logran tener cargos de elección. Greenpeace surge en el 73 y la primera vez que se elige algún cargo de elección para un partido verde es en los años 80, pero se expande muy rápido, especialmente por Europa. Empieza a haber partidos verdes en todos los países y empiezan a tener representación. En Estados Unidos también, pero en Estados Unidos, como ustedes han visto, pues es un sistema bipartidista fuerte, con lo cual la entrada de un tercer partido no es muy viable. Pero ese partido y ese movimiento ambientalista empezó a tener presencia en los partidos, especialmente en el Partido Demócrata, y obviamente esto no es un respaldo a este tipo de propuestas políticas concretas. También tienen representación en el Parlamento Europeo y han creado un movimiento internacional que es el Global Greens, que es como la Unión Internacional de Partidos Verdes. La encíclica del Papa, por supuesto, no es un respaldo a esta propuesta política concreta. Puse el ejemplo de un debate que hay en este momento, que es el fracking, que es una de las campañas que tiene el movimiento ecologista en este momento. El fracking es una técnica de extracción de gas o de crudo que funciona con perforaciones hasta lo que se llama, olvidé el nombre, hasta una capa rocosa de donde se puede extraer gas o crudo, pero el proceso ha sido criticado por los ecologistas porque creen que el consumo de agua que supone y la contaminación del agua y del ambiente es un riesgo muy alto, y hay todo un debate en este momento sobre eso. ¿Qué dice Laudato Si sobre el fracking? Nada, absolutamente nada, y el Papa no va a decir nada en concreto sobre el fracking, porque es un debate político, pero además antes también es un debate científico
Y pues el Papa no resuelve debates científicos y debates políticos. Lo que pide precisamente es que según unos principios y un compromiso moral se tomen decisiones con respecto a este tipo de métodos de extracción de crudo o de producción industrial o etcétera. Lo que el Papa dice en concreto son cosas como esta, pues es el punto 177 de Laudato Si. Para el marco político institucional no existe, el marco político institucional no existe solo para evitar malas prácticas, sino también para alentar las mejores prácticas, para estimular la creatividad que busca nuevos caminos, para facilitar las iniciativas personales y colectivas. ¿Sí? El poder político debe dar las condiciones suficientes para que la sociedad surjan propuestas, por ejemplo, de energías alternativas, por ejemplo, o de compromisos que puedan ayudar a la preservación del ambiente, pero no dice de manera concreta qué debe hacer un gobierno. Ante la posibilidad de una utilización irresponsable de las capacidades humanas, son funciones impostergables de cada Estado planificar, coordinar, vigilar y sancionar dentro de su propio territorio. O sea, de todas formas llama a que se haga algo cuando hay una afectación evidente de esa casa común que nos ha sido encomendada. Entonces, pone estos verbos principales: planificar, coordinar, vigilar y sancionar. Son funciones que ha venido cumpliendo el Estado desde hace mucho tiempo. El Papa no dice de qué manera debe hacerlo, pero sí dice que el poder político tiene aquí una responsabilidad. Ahora, el principal responsable es entonces el Estado, el poder público. Pues claramente no es así, ¿no? En la encíclica y en este llamado, en estos pocos puntos que hay así muy concreto de llamado a la autoridad política, está reflejado el principio de subsidiariedad. Claramente el Estado actúa allí donde es necesario, pero de manera subsidiaria. Pero el principal responsable de este cuidado de la casa común pues es cada uno, y la sociedad y las organizaciones intermedias, familias, empresas. Pero el Estado tendrá que intervenir cuando tenga que hacerlo. O sea, el Papa no excluye esa posibilidad. Y dice, si los ciudadanos no controlan el poder político, nacional, regional y municipal, tampoco es posible un control de los daños ambientales. Por otra parte, las legislaciones de los municipios pueden ser más eficaces si hay acuerdos entre poblaciones vecinas para sostener las mismas políticas ambientales. ¿Cuáles son esas políticas ambientales? Bueno, lo verá cada comunidad política. Pero lo importante es eso. Ahora, ahí hay parece que hubiera como una especie de respaldo del modelo democrático, pero eso ya se ha visto en otras encíclicas sociales. Claramente hay ciertos modelos de comunidad política que son más favorables al bien común, más favorables al respeto por la dignidad humana, y en este caso más favorables al cuidado del medio ambiente. En este caso dice, es importante que los ciudadanos puedan controlar el poder político. Esa es una de las condiciones de la democracia, ¿no? En otros tipos de regímenes, pues de hecho las políticas ambientales no funcionan, como es el caso de China, a quien es muy difícil exigirle que cumpla con protocolos internacionales o que aplique criterios que han aplicado otros países, y es imposible porque además sus ciudadanos no pueden exigirle al gobierno chino que cumpla, porque pues no hay esa posibilidad, no existe lo que Giovanni Sartori llama ni el demopoder, en el que el pueblo puede ejercer el poder y elegir, ni la demoprotección, en que el pueblo está protegido frente al poder. Entonces, el Papa, digamos, da un respaldo a ese tipo de modelos en los que hay un control del poder político, porque la sociedad es el principal actor de la vida del país, y debe serlo. Pero señala también un desafío, y ese desafío es un desafío mayor en las democracias. Allí donde existe el demopoder, este desafío es mayor, porque donde no existe, la autoridad toma decisiones, no le consulta a nadie y se cumplen, o si no, pues se toman las medidas represivas que correspondan. Pero allí donde se depende también de la sociedad puede ocurrir que haya inmediatismo, intereses electorales, intereses económicos que no permitan políticas favorables a la protección del medio ambiente. ¿Por qué? Porque allí los políticos están dependiendo del electorado y quieren tomar decisiones prontas para poder ganar las elecciones, para poder mantener márgenes de popularidad, para mantener a su partido en el poder o incluso buscar la reelección, nombre propio, etc.
y eso hace que se evite tomar medidas que puedan ser impopulares, o también por intereses económicos. Claramente hay que mostrar resultados económicos, pero además hay aliados económicos, incluso quienes mantienen la campaña, el partido, etcétera, quienes han acompañado la elección económicamente, y hay esos compromisos que también impiden tomar decisiones. Y el Papa lo dice explícitamente en la encíclica. A veces para no afectar la inversión extranjera, a veces para no chocar con el electorado, los políticos no toman decisiones, y ese es como, de estos puntos de Laudato Si, es como el llamado que hace el Papa muy concreto a los políticos a que sean capaces de actuar cuando haya que actuar. Entonces, en resumen, eso es lo que el Papa dice, así muy en términos políticos. No es un manifiesto político, es una encíclica que puede generar simpatías en el movimiento ambientalista, pero especialmente en ese movimiento ambientalista más tradicional, que ha considerado un especial lugar para la humanidad en la creación y en el planeta. Y lo que el Papa ha dicho ya más en concreto es eso, que el Estado actúe cuando debe actuar, pero que no es el principal responsable del cuidado del medio ambiente, y llamado a los políticos en democracia a que no sean cobardes frente a sus electores o frente a los empresarios o el poder económico. Eso es lo que quería contarles así un poco políticamente de Laudato Si. Gracias. Curso Internacional de Actualización Teológica.